Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste los nuevos Galaxy Buds FE y quieres sacarle el máximo a estos audífonos, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips. Así que comencemos. Bueno, lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a utilizar tus Galaxy Buds FE es ir directamente a la tienda de aplicaciones de Samsung, el Galaxy Store, y verificar las actualizaciones que tengas disponibles. Como tenemos aquí una, actualiza esta tienda para que también puedas actualizar luego la aplicación de Galaxy Wearables, la aplicación que estarás utilizando para poder conectar tus audífonos a tu teléfono. Para poder ver si tienes alguna actualización, vamos aquí a la parte de menú, verificas aquí la parte de actualizaciones y tenemos aquí estas dos aplicaciones, pero no tenemos actualizaciones para la aplicación de Galaxy Wearables, así que estamos listos para poder utilizar nuestros Galaxy Buds en nuestro teléfono Samsung. Ahora ya estamos listos para comenzar a utilizar estos audífonos en el teléfono, y para comenzar a configurarlos simplemente abrimos la cajita y acercamos los audífonos al teléfono, y como puedes ver ha aparecido aquí un cartel que nos dice cómo conectar. Le damos aquí al botón de conectar y luego de algunos segundos el proceso terminará para que puedas tener ya tus audífonos vinculados a tu teléfono Galaxy. Ahora sí estamos listos para comenzar a utilizar estos audífonos, que los considero bastante cómodos y bastante livianos, con la parte de la alita que tienen aquí en su lado para que puedan ocupar un mejor espacio en tu oreja y no se te salgan y no tengas ningún problema. Ahora que tengo los audífonos en el oído, algo bien importante que tienes que hacer es ir directamente aquí a las aplicaciones de Samsung o donde tengas la aplicación de Galaxy Wearables y hacer el proceso para ver si tienen un buen sello estos audífonos, ya que en la cajita tienen otras gomitas para ver si funcionan mejor para tu oído. Vamos aquí a la parte de ajustes del auricular para comenzar a hacer la prueba de la colocación de audífonos. Le damos aquí a listo. Él intentará hacer unos sonidos en los audífonos para ver si están bien conectados. Aquí puedes ver que no están bien conectados. Puede ser que tenga que ajustarlos perfectamente bien y metérmelo mejor en el oído y ajustar la parte de cómo se sienten en mi oreja. También es posible que la gomita no sea la apropiada, así que tengas en consideración a la hora de utilizar estos audífonos. Pero como puedes ver ahora en la segunda prueba, todo quedó súper bien. Una vez el teléfono detecte que tienes un buen sello en estos audífonos, puedes ir aquí a pasar a la función de cómo cambiar entre el modo ambiental y el modo de cancelación de ruido. Puedes tocar aquí estos botones para moverte entre estos modos, o simplemente aquí activar la función de desactivado. Esto ahorrará un poquito de batería, pero obviamente sentirás como que algo está como en tu oído. Es mejor tener aquí el sonido ambiental, que trae el sonido y el ruido del exterior para que pase directamente a tu oído y sientas que estás un poco más como si no tuvieses audífonos en tus orejas. Ahora bien, es posible que este sonido ambiental no funcione 100% para ti, pero por suerte hay una parte para poder configurar eso. Vamos aquí a la parte de ajustes y vamos a la parte de accesibilidad, y aquí puedes ir a la parte de esta configuración para configurar la parte del control de ruido con un auricular para que pueda funcionar mejor cuando tienes un solo audífono en tu oreja. Y también puedes ir aquí a la parte de personalizar el sonido ambiental. Podemos tocar aquí y puedes ajustar cuánto quieres que se ajuste este sonido ambiental para que entre más ruido del exterior o que sea un poquito más suave y cancele un poco más de ruido, a pesar de que deje entrar un poquito más del sonido ambiental, para que tengas un poquito de mayor control de cómo es que funciona este modo sumamente útil de tus audífonos. Estos Galaxy Buds tienen un área para poder hacer diferentes gestos y aquí te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Primero que todo, puedes aquí apagar estos controles táctiles para que tengas un poco de mayor control. Quizás si estás en el gimnasio, estás en un lugar donde se pueden activar sin querer moviendo los brazos o tu cabello o lo que sea, pues puedes apagarlo aquí. Pero si lo tienes encendido, puedes ir aquí a esta pantalla para activar o desactivar diferentes gestos. Por ejemplo, pulsar una vez para comenzar la reproducción del audio, tocar 2 veces para cambiar a la siguiente pista o la siguiente canción, tocar 3 veces para ir a la pista anterior. Así que tienes esa parte aquí para poder controlar, y entonces tienes aquí la función de mantener pulsado en el audífono para poder ya sea bajar o subir el volumen, aunque puedes configurar esto y activar la parte del comando de voz. Y entonces en el otro audífono pues tendrías la función de poder controlar la parte de la cancelación de ruido o el sonido ambiental. Vamos aquí a dejarlo en la parte de bajar
bajar el volumen o subirlo. Aquí yo tengo el derecho y dejo el dedo apretado y voy a empezar a subir el volumen, como lo puedes ver aquí. O cuando voy entonces a mi lado izquierdo y lo dejo apretado, puedes ver cómo está bajando el volumen de la música para que tengas esa función directamente en los audífonos. Por otro lado, si activas la parte del modo de cancelación de ruido o modo ambiental, pues cuando dejo el dedo apretado sobre esta área voy a poder cambiar entre el modo ambiental y el modo de cancelación. Voy a hacerlo otra vez para que puedan ver y va a cambiar directamente a la parte de desactivado, o si lo hago otra vez cambiaría directamente entre el modo de cancelación de ruido. Puedes ir aquí a la parte de ajustes para tener más control sobre esa parte de los controles táctiles en esta área. Puedes decidir si quieres que cambie entre el modo de activación de ruido, de cancelación de ruido o el sonido ambiental, o que pase de cancelación de ruido al modo desactivado, o de sonido ambiental a que se active o se desactive el sonido ambiental. Así que aquí tienes varias opciones para poder controlar qué pasa exactamente cuando usas estos gestos en tus audífonos. Obviamente también puedes ir directamente aquí y activar que cuando dejes el dedo apretado actives la parte del comando de voz. Aquí tenemos el asistente de Google, puedes pedir cualquier cosa, hacer llamadas, pedir información, lo que tú quieras hacer utilizando este asistente de voz, simplemente dejando tu dedo apretado sobre esta cubierta de tus audífonos. Algo muy importante que debes cambiar dependiendo del estilo de música que escuches o de simplemente que tengas más opciones a la hora de escuchar música, le damos aquí a la parte de ajustes y vas a poder ir aquí a la parte del ecualizador para optimizar para sonidos más graves, que sea un poquito más suave, más dinámico, más claro, optimizar los sonidos agudos. Así que aquí tienes un poquito mayor control de cómo se va a escuchar la música. Si prefieres utilizarlo para la parte de podcast, pues aquí puedes controlar mucho mejor cómo se escucharía ese audio o esas canciones para que tengas más control de cómo funcionan tus Galaxy Buds. Tus audífonos también te permitirían ser un poquito más productivo, ya que puedes activar la función de que se lean las notificaciones que te van llegando a tu teléfono. Obviamente yo no te diría que actives todas las aplicaciones, yo diría que actives ciertas notificaciones y ciertas aplicaciones, quizás como la parte de mensajes, la parte de las llamadas perdidas o las llamadas entrantes, para que sepas quién exactamente te está llamando, la parte del calendario, en fin, puedes activar todas las que tú quieras. Yo diría que no actives tantas aplicaciones para que no sea bastante molestoso, simplemente aquellas que sean sumamente importantes para ti, para que no pierdas nada de lo que está pasando en tu teléfono. Algo bien importante que quizás debes activar o desactivar, todo depende de cómo tú piensas utilizar estos audífonos y qué prefieres tú, sería la parte del sonido ambiental en llamadas. Si activas esto, pues activará la parte del sonido ambiental para que entre un poquito más de ruido, más del sonido del exterior mientras estás en una llamada, para que no se active el modo de cancelación de ruido y que quizás estés como gritando porque realmente no estás escuchando cómo se escucha tu voz mientras estás hablando. Así que ten eso en consideración si quieres tener un poquito mayor control de cómo realmente estás hablando a la hora de estar en una llamada. Si activas esto, pues vas a tener un poco de mayor conocimiento de cómo y el volumen que tienes a la hora de hablar. Para aquellas personas que tienen una tableta de Samsung u otros dispositivos de esta compañía, puedes activar aquí en la parte de configuración la parte de conexión fácil, para que a través de tu cuenta de Samsung, cuando vincules estos audífonos a este teléfono Samsung, pues se puedan vincular a otros equipos Galaxy, para que simplemente cuando agarres tu tableta y comiences a reproducir un sonido, un video, una canción y tengas tus audífonos en tus oídos, pues simplemente va a comenzar la reproducción de ese audio directamente en tus audífonos desde tu tableta, porque cambiarían de tu teléfono a tu tableta o tu otro dispositivo de una manera súper fácil utilizando esta función. Para aquellas personas que utilizan los audífonos a la hora de jugar, algo que puedes activar aquí sería en la parte de laboratorios y activar el modo de juego. Cuando entramos aquí vas a poder entender un poco más de cómo es que funciona todo esto, y es que el teléfono tratará de reducir la latencia o el tiempo de que se conectan tus audífonos a tu teléfono y cómo se transmite el audio, para que tengas una experiencia más directa de cómo el audio y cómo lo que sea que estés escuchando en ese juego se transfiere directamente a los audífonos, para que no haya un espacio de tiempo entre lo que ves en la pantalla y lo que escuchas, para que tu experiencia de juego sea una excelente utilizando estos audífonos. Para aquellas personas que quieren utilizar el micrófono de sus audífonos para poder grabar videos, ya sea porque dejaron su teléfono un poquito más lejos y quieren que entonces el micrófono de los audífonos sea el que funcione, vamos aquí a la parte de la cámara, en la parte aquí del video, pero le damos aquí al botón
botón de más para ir a la función de video profesional, y aquí vas a tener la opción cuando te mueves a la derecha aquí en la parte de mic o micrófono, y podemos tocar aquí y cambiar entre las diferentes opciones. Podemos agarrar la parte del micrófono del teléfono, pero lo que queremos hacer es utilizar el micrófono de tus audífonos Bluetooth. Aquí lo tenemos activado. También puedes aquí activar la parte de Bluetooth Mix para que puedas utilizar tanto el micrófono de tu teléfono como el micrófono de tus audífonos, para que haya una mezcla del audio que estás grabando con tu teléfono y tengas quizás una experiencia más natural a la hora de grabar con tu teléfono. Obviamente en la aplicación de estos audífonos vas a poder ver la batería restante de tus audífonos, pero no vas a querer entrar constantemente a esta aplicación simplemente para ver cuánta batería le quedan a tus audífonos. Por suerte Samsung tiene un widget muy bueno. Vamos aquí a la parte de la pantalla de inicio, dejamos el dedo apretado para ir aquí a la parte de widgets y bajamos prácticamente un poquito como la mitad, diría yo, y encontramos aquí la parte de Galaxy Buds FE Manager o el manejador de estos audífonos, y tocamos aquí este widget, le damos aquí al botón de añadir. Aquí puedes elegir el tipo de color que quieras, ya sea negro o blanco, y cambiar la parte de la opacidad para que se vea quizás mejor tu fondo de pantalla, o que cambie automáticamente entre el modo oscuro y el modo blanco. Una vez tengamos esta opción, le damos aquí a guardar y vamos a poder tener acceso a este widget, que no tan solo nos permite ver la batería, sino también cambiar entre el modo ambiental y el modo de cancelación de ruido, o que entonces no se pueda escuchar, que no puedas activar los botones táctiles de los audífonos, para que tengas un menú bastante rápido de acción directamente en tu pantalla de inicio. Me quité los audífonos un momento para poder enseñarte una función bastante útil para muchas personas, y es que si se te pierden los audífonos vas a tener un sistema aquí en esta aplicación para poder localizar los audífonos utilizando el sistema de SmartThings de Samsung. Aquí puedes ver cómo puedo exactamente observar en dónde es que están estos audífonos. Aquí me los quité para poder activar la parte de hacerlos sonar, así que el teléfono hará un sonido bastante alto cuando los audífonos no estén en tus oídos, para que lo puedas escuchar. Vamos a darle aquí iniciar, le damos aquí reproducir sonido. Aquí quizás el micrófono no puede captar el audio que están haciendo, pero vamos a ver. A ver si tal vez se escucha ese sonido, pero están haciendo un ruido para que sea un poquito más fácil poder encontrarlo. Si quizás se te perdieron detrás del sofá o detrás de una silla, etcétera, pues el proceso de encontrar los audífonos sea un poquito más fácil. Digamos por ejemplo que los audífonos se te perdieron quizás en un lugar fuera de tu casa, y obviamente no vas a poder activar la parte de sonar porque los audífonos no están cerca para que se conecten a través de Bluetooth. Pues puedes ir aquí a la parte de más para poder ver exactamente dónde se encuentra la ubicación. Aquí tenemos la dirección de dónde es que se encuentran estos audífonos, pero si donde los dejaste, pues verías esa ubicación. Pero algo que puedes hacer para que tengas un poquito de mayor paz mental es que puedas establecer lugares específicos donde no quieres que el teléfono te avise si dejaste los audífonos. Aquí podemos activar esta función de notificar si se olvida. Podemos tocar aquí y podemos añadir aquí diferentes lugares seguros, ya sea tu casa, la casa de tus padres, en fin, cualquier lugar que consideres seguro, pues puedes añadirlo aquí para que el teléfono no te notifique si dejaste los audífonos, porque es un lugar seguro. Pero si no marcaste tu oficina o el lugar de tu trabajo como un lugar seguro y te separas de tus audífonos, pues el teléfono te enviará una notificación de que dejaste tus audífonos. En el caso extremo de que se te pierdan los audífonos y quizás no los puedas encontrar, puedes activar aquí el modo perdido, y a través de la red de Samsung que ellos tienen utilizando los diferentes dispositivos de la empresa, pues puedes activar esta función para que puedas, por ejemplo, poner un correo electrónico, un contacto, un mensaje, para que cuando esa persona encuentre los audífonos, pues realmente te pueda contactar o decirte mira los tengo, que te pueda llamar, que se pueda comunicar contigo, para que el proceso de rescatar y de encontrar esos audífonos sea un poquito más exitoso. El último truco del cual te quiero hablar es cómo conectar tus audífonos a cualquier otro dispositivo que tenga acceso a la conexión de Bluetooth. Aquí tenemos un iPhone, pero lo puedes hacer en tu computadora, en tu consola, en fin, cualquier otro dispositivo que no sea de Samsung o Android. Pues para poder hacer eso simplemente vas a abrir la cajita de tus audífonos con obviamente los audífonos aquí adentro, y vas a apretar o mantener el dedo encima aquí de esta área táctil de los audífonos mientras están en la caja, para que entonces entre en el modo de vinculación. Vas a esperar unos segundos y la lucecita aquí en la cajita va a empezar a parpadear, y ahora por ejemplo aquí en tu iPhone o en cualquier otro dispositivo vas a ir aquí a la sección de Bluetooth y lo vemos aquí en la parte inferior, Bluetooth Galaxy Buds FE de Hernán. Le damos aquí y se conectarán automáticamente tus audífonos Galaxy Buds
en este caso a este iPhone o cualquier otro dispositivo que tenga la conexión de Bluetooth. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video en el cual te enseñé varios trucos y tips para tus Galaxy Buds FE. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de estos audífonos, y si tienes algún otro truco o tip, déjalo acá abajo para que más personas lo conozcan y puedan sacarle el máximo a estos audífonos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.